podemos ver mi pantalla, ¿no? Se ve, se la escucha. Bueno, buenos días, compañeros. Doctor, esta mañana yo les voy a hablar sobre las enfermedades cerebrovasculares hemorrágicas. Para empezar... Espere. Ayer he recibido un tip fantástico de un grupo de maestrantes. Están haciendo una maestría y una profesora mexicana les dijo algo y es rescatable para seguir realmente si los estudiantes toman, pues están atentos. Al cabo de la disertación de su compañera, ustedes tienen que tener 10 tips, 10 puntos importantes, o que los consideren importantes, de toda la charla. ¿Se entiende? Y yo les preguntaré, de momento estoy iniciando eso, les voy a preguntar otro día, les diré que me lo pasen por WhatsApp para mirar todo aquello. ¿Estamos? Creo que así va a estar mejor. No es mala la idea. Vamos. Como les decía, nosotros vamos a hablar sobre las enfermedades cerebrovasculares hemorrágicas. Y para empezar tenemos que saber qué es y cómo se la va a clasificar. Esta es un déficit neurológico agudo que ocurre por la disminución del flujo sanguíneo del cerebro. Esto nos quiere decir que de alguna región del cerebro se va a disminuir el aporte sanguíneo. Esto se puede dar porque o se tapa la arteria o se rompe la arteria. Y esta parte del cerebro va a dejar de funcionar de una forma óptima, ¿no? Lo podemos clasificar en dos grandes grupos según su etiología. Avanza. Ya. Isquémico, y de una forma isquémica en el 80%, del cual ya les hablaba mi compañera Mayra. Y vamos a tener también hemorrágico, que es la menos frecuente y mucho depende de su distribución neurológica, lo que va a depender de dónde sea la hemorragia o qué tanto va a avanzar la hemorragia, ¿no? Entonces, nos va a sobrar decir que este tipo de enfermedades cerebrovasculares tienen un peor pronóstico y se asocia a mayores complicaciones. En cuanto a su clasificación, nosotros vamos a abordar las enfermedades cerebrovasculares hemorrágicas. En cuanto a la clasificación de esta, nosotros vamos a encontrar que hay hemorragia intracerebral entre el 10 y el 15%, y también tenemos la hemorragia subaracnoidea entre el 5 y el 7%. Hablando un poco sobre la hemorragia cerebral, vamos a tener la epidemiología. Esta tiene una incidencia de 10 a 20 casos por cada 10.000 pacientes en un año, y tiene una mortalidad del 38% que sobrevive al pasar el año. Y también tenemos que un 30% de los pacientes sobreviven 3 meses después de que haya pasado el accidente, ¿no? En cuanto a la etiología, nosotros vamos a encontrar que la hipertensión arterial es la más importante, ¿no? De hecho, esta es en la que nos tenemos que enfocar y la que tenemos que controlar. También si estamos frente a pacientes que son jóvenes y que no presentan ningún tipo de hipertensión arterial, podríamos ver la opción de que haya malformaciones arteriovenosas, ¿no? Es decir, malformaciones morfológicas que acompañan al paciente, que estos están más predispuestos desde el nacimiento a tener fragilidad de vasos. También tenemos la angiopatía amiloide. Esta está presente en los ancianos. Esta se debe a que hay el factor beta-hemolítico. La sustancia, el beta-hemolítica amiloide, se va a depositar en los vasos. Perdón, se va a depositar en los vasos, y esta va a generar que haya una mayor predisposición a la fragilidad, ¿no? Y la ruptura de los vasos. También tenemos la angiopatía amiloide. Los aneurismas
Esto es desde el nacimiento y puede ser tanto desde el nacimiento y se puede manifestar en edades avanzadas como en edades tempranas, ¿no? Y este nos va a dar también la hemorragia intraparenquimatosa, ¿no? Y también la hemorragia subaracnoidea. Y otras alteraciones vasculares, coagulopatías, neoplasias y también el abuso de drogas. En cuanto a su etiología, hablando un poco más sobre qué tan probable es según la edad y la localización de sus características, nosotros acá podemos encontrar en la edad joven, el sitio puede ser lobar y como les había mencionado, se puede deber a malformaciones vasculares. Mayores de 75 años que no son hipertensos, el sitio puede ser lobal. Y la etiología probable es la sustancia beta-amiloide. También tenemos en los adultos que se va a presentar, en los adultos y en los jóvenes que se van a presentar en los sitios, en los ganglios basales y se puede deber a la hipertensión. También tenemos en adultos que sí son hipertensos, que se va a presentar en la región lobar y lo propio, ¿no? Que es por una etiología de hipertensión arterial. También en los jóvenes que se puede presentar en el cerebelo por malformaciones vasculares. En el adulto hipertenso también se puede presentar en el cerebelo y esta por etiología hipertensiva. Y también tenemos a los jóvenes, jóvenes o porperio, que se puede presentar en los sitios lobares por trombosis venosa y en los sujetos añosos, que también puede ser en el lobar, en los ganglios y se puede presentar el edema a través por tumores, ¿no? Y también nosotros vamos a encontrar que según la localización, esta puede ser en los ganglios basales, se puede presentar en el putamen o en el tálamo, en la sustancia blanca en el cerebelo o en el tronco, como está puesto en el cuadro, y también las hemorragias lobares, que también que pueden ser en la parte lobar y temporal, y está más predispuesta a dar las convulsiones, ¿no? Pero como podemos ver nosotros en este cuadro, es claramente bien predominante la hipertensión en cada uno de los pacientes, por lo cual es la que nosotros tenemos que controlar, ¿no? Incluso si hubiera un paciente con una hemorragia, es muy probable que nosotros lo primero que tengamos que hacer sería controlar la hipertensión en el paciente. Ok, en cuanto a la fisiopatología, nosotros sabemos que este es el resultado de las rupturas de los vasos, ¿no? De los vasos más pequeños, ¿no? Permítame, por favor, sí. Esto aprovechando la imagen, ayer les mostraba en la tomografía de ese paciente con una hemiplegia derecha, ¿recuerdan? Y una afasia. Ayer el paciente que vimos, ¿sí? Sí, doctor. ¿De acuerdo o no? Sí, sí. Sí, doctor. Ya, les decía que son vasos penetrantes que salen de la arteria cerebral media que llegan a la cápsula interna. Estos vasos son los que usted ve. Estos. En los casos de las enfermedades lacunarias se cierran estos. Dan síndromes claros. Una afasia con una hemiplegia motora. Una afasia con una hemiplegia motora sensitiva o mixta, así un montón de cosas, pero estas son las arterias, estas de acá, de las que salen de la arteria cerebral media. Perdón, quería aprovechar el cuadro. Está más claro ahora, ¿no? Sí, sí, doctor. Muchas gracias por la intervención. Voy a continuar. Bueno, como les decía, sabemos que este es el resultado de la ruptura de las paredes de las arterias, de pequeñas paredes, ¿no? Estas son arterias en las cuales va a existir, ¿no? Una degeneración. Puede haber hipohialinosis, también microneurismas, microateromas y necrosis urinoide. Lo que ocurre es que la mayoría de las rupturas va a suceder en este tipo de sitios en los cuales la media y la muscular de las arteria se ve degenerada, ¿no? Con lo cual va a ocurrir una extravasación de la sangre. Este se puede dar entre 6 horas en instalarse y posterior a esto va a ocurrir un edema.
cuanto a la clínica, nosotros, bueno, la literatura nos dice que la forma de debut depende mucho del volumen de la hemorragia, de la topografía, de la velocidad de expansión del coágulo y asimismo de la complianza del cerebro. Entonces, en ocasiones este va a debutar con un síndrome de hipertensión endocraniana, va a haber defectos neurológicos con cefalea, también van a haber vómitos, es muy importante esto, alteraciones del nivel de conciencia y el Glasgow puede afectar, puede ser igual o menor a 8 y también, como les mencionaba, depende del lugar, depende de la topografía de la hemorragia, va a haber crisis convulsiva. Es bastante importante que nosotros, teniendo en cuenta que hay un paciente en la clínica Viedma, justamente con hemorragia intraparenquimatosa, vamos a poder ver hoy día tal vez en el ROTE que sí, efectivamente se presentan este tipo de síntomas como debut, no, perdón. Ahora bien, nosotros también podemos ver, según la según la topografía, según la localización de la hemorragia, podemos ver que esta puede ser tanto putaminal, puede ser talámica, lugares, fibrosas y continuas. Nosotros ya hemos visto cada una de estas alteraciones a medida que hemos llevado, ¿no?, las clases. Entonces, mucho depende de la localización de la hemorragia para que tengamos las siguientes alteraciones. Es importante aquí también destacar que también encontramos las localizaciones intraventriculares, que no lo añadiría el cuadro. En cuanto al diagnóstico, la clínica es lo más importante, ¿no? La clínica, el debut con el que el paciente se va a presentar, también los antecedentes que este tenga, pero los dos exámenes de mayor valor que nosotros vamos a tener serían la tomografía axial computarizada y también la resonancia magnética. Destacando que la primera de ellas, o sea, la tomografía axial computarizada, tiene mayor sensibilidad que la resonancia magnética, ¿no? Aparte de esto, incluye una obtención mucho más rápida de las imágenes y tiene menor costo. Y bueno, nosotros vamos a encontrar que van a haber las hemorragias, ¿no? Depende de los sitios. Si son pequeñas, son menores a 4 centímetros, con un volumen inferior a 35 ml. Estas tienen el pronóstico es bueno y en general no va a precisar la cirugía. El mediano, si estas miden de 4 a 5 centímetros con un volumen de 35 ml a 87 ml. Estas ya tienen un pronóstico desfavorable. Y los grandes tenemos que son mayores de 5.5 centímetros con volúmenes mayores a 87 ml. Y su pronóstico ya llegaría a ser malo, ¿no? Inclusive si a este paciente se le va a hacer cirugía. Okay. En cuanto al tratamiento, nosotros tenemos que el objetivo principal va a ser reducir la PIC y también prevenir las complicaciones, ¿no? Nosotros vamos a tomar diferentes medidas, ¿no? También en cuanto a lo quirúrgico, depende, ¿no?, del área de la localización. Si es en la fosa posterior, si se presenta en el cerebelo, si es mayor de 3 centímetros o genera hidrocefalia, y si es supratentorial o de un hematoma lobar, si este tiene de 20 a 60 centímetros cúbicos. Bueno, no se añadió, ¿no?, a esta diapositiva por alguna razón, pero el manitol es una medida bastante recomendada, ¿no?, que nos va a ayudar al manejo de la PIC. Este nos va a ayudar a mantener la osmolaridad sérica y también nos va a ayudar a evitar la hipovolemia. En cuanto a la hemorragia subarachnoidea, aquí ya estamos pasando a la otra clasificación, nosotros vamos a encontrar que en cuanto a su epidemiología, entre el 4 y el 7% de todas las veces, se encuentra entre el 4 y el 7%. No tiene una mortalidad, porque el 45% de todos los pacientes van a fallecer en los primeros 30 días. El 50% de los supervivientes van a evolucionar con secuelas irreversibles y este va a tener una incidencia de 10.5 por 100.000 pacientes, ¿no? Es importante también destacar a los familiares en primer grado
son enfermedades que si bien pueden ser hereditarias, ¿no? Por el tejido. Y si bien esta incidencia de delitos ha ido disminuyendo al pasar de los años porque hay una menor consumo, ¿no? Del hábito tabáquico. Y en cuanto a citología, lo principal es que la causa más frecuente es la causa más frecuente de los TEC, la causa más frecuente de los, perdón, la causa más frecuente vendría siendo la ruptura espontánea de los aneurismas, por lo cual nosotros nos vamos a hablar un poco de los aneurismas. Los factores de riesgo más preponderantes a que hay un aneurisma es la hipertensión arterial, nuevamente, el tabaquismo, el alcohol, que son los tres principales, los factores hormonales, la obesidad, aneurismas, es donde debería estar aquí, antecedentes familiares, terapias anticoagulantes, neoplasias cerebrales, discrasia sanguínea, colagenopatías y drogas como las anfetaminas y la cocaína, y en un 20% vamos a encontrar que son idiopáticas, ¿no? También es importante destacar que en pacientes que ya han tenido tratamiento de aneurisma roto, son más preponderantes a que estos vuelvan a tener otro aneurisma. La mayoría de los aneurismas se va a presentar en la circulación anterior. La circulación posterior son raros, pero son mucho más graves porque son los más fáciles de romper y porque no hay un espacio para que este pueda crecer en la parte posterior. Acá, como nosotros vemos, los aneurismas, la distribución son un 30% es en la arteria comunicante anterior, el 30% en la carótida interna, un 30% en la arteria cerebral media y un 30% en la arteria basilar. Okay. En cuanto a las escalas, nosotros vamos a tener en las escalas de valoración de las hemorragias subarachnoideas. En cuanto a la escala de Hunt y Hess, esta se va a basar básicamente en la clínica del paciente. Si nosotros encontramos un paciente que está sintomático, tiene leve cefalea y discreta rigidez nucal, esta es de tipo 1. Si es de tipo 2, tenemos un paciente que tiene ya una cefalea que es de moderada a severa, tiene una rigidez nucal y un parálisis del nervio craneal. Si el paciente tiene un déficit focal discreto, tiene letargia o confusión, esto ya lo encontramos en el grado 3. Si tenemos un paciente que tiene estupor, déficit motor moderado a severo, rigidez, desoración inicial, encontramos que está en una escala de tipo 4, y en la 5 ya tenemos un paciente que está en un coma profundo, tiene rigidez de cerebración y apariencia moribunda. Y también tenemos otro tipo de escalas, que es la escala de Fisher, que se va a basar en las imágenes de TAC. Acá nosotros podemos ver, ¿no?, esta escala. Sin sangre en las cisternas, va a estar en el grado 1, grado 2 si tiene sangre difusa fina, menor a 1 milímetro en cisternas verticales, en un grado 2, un grado 3 cuando es un coágulo grueso, cisternal, y grado 4 cuando tiene un hematoma parenquimatoso, una hemorragia intraventricular, y la hemorragia es difusa. Y bueno, la escala también de WFNS ya toma muy importante la escala de Glasgow. En cuanto a la clínica, esta es la más común, en la cual se van a presentar la muerte súbita. Es importante ver que los pacientes van a fallecer incluso van a fallecer antes de llegar al hospital, ¿no? Se va a presentar con una hipertensión intracraneana súbita, hemorragia intraventricular y por ejemplo va a generar un edema de pulmón. La cefalea súbita, esta es importante porque el paciente llega a describirla como la más fuerte de toda su vida, ¿no? Hay estupor que le puede llevar al coma, también se va a presentar con un vómito, va a haber pérdida de la conciencia,
y a veces va a haber oftalmoparesia y signos focales y también signos de hipertensión intracraneal. El vómito es bastante peculiar, ¿no? En este tipo de alteraciones. Y al examen físico nosotros también vamos a poder ver signos meningios con alteraciones en la conciencia, ¿no? Y la presión arterial normalmente está elevada y también se puede presentar con bradicardia, que va a expresar que hay una hipertensión endocraniana. Y bueno, la rigidez de nuca, como habíamos mostrado en las escalas, si bien es una de las más importantes, es una característica que es característica de esta alteración, puede incluso tardar en aparecer, va a tardar varias horas en aparecer. En cuanto al diagnóstico, como les mencionaba, la TAC es nuestro método de elección y también podríamos proceder a una punción lumbar en la cual nosotros vamos a encontrar santocromía entre las 4 y 6 horas después de la hemorragia, ¿no? Y también se puede hacer la arteriografía cerebral que va a mostrar un aneurisma, ¿no? Que va a mostrar los aneurismas. Este nos puede ayudar antes de entrar a la cirugía, ¿no? Y bueno, por último, nosotros vamos a encontrar en cuanto a las complicaciones, va a haber un desangrado. Esta es la principal causa de muerte, ¿no? Este se va a encontrar entre el primer mes, tiene un alto porcentaje de que aparezca, y durante el primer año también. Este se va a presentar entre las 48 y 72 horas. Es importante que nosotros sometemos el sangrado con cirugía en las primeras 24 horas del accidente, ¿no? También hay un vasoespasmo, que su diagnóstico definitivo es por la angiografía y ocurre entre los 4 y 6 días después del debut. Y también hay una hidrocefalia en un 20% y esta nosotros la vamos a tratar con drenaje ventricular. Y estas tres primeras complicaciones, como vimos, son neurológicas, y las clínicas tenemos al síndrome de secreción inadecuada del ADH. Esta produce, ¿no?, hiponatremia y contribuye al deterioro del nivel de conciencia. Y también se pueden presentar arritmias, hipertensión arterial y alteraciones hidroeléctricas. Como podemos ver nosotros acá, y hablando un poco más de la epidemiología, el pronóstico global nos dice que la mortalidad es de un 45 a un 50%, es bastante alta, ¿no? Fallecen en la primera hemorragia en un 10%, en la segunda hemorragia en un 40%, y hay una recuperación porcentaje en el 35% de los casos, y hay secuelas importantes en un 15% de los casos. Por último, y para hablar del manejo del tratamiento del paciente, nosotros es importante que nosotros estabilicemos al paciente, ¿no? Se le va a ver la sedación con diazepam, los antiméticos para controlar los vómitos, también analgesia, anticonvulsivantes en caso de que el paciente se esté presentando con convulsiones, agentes osmóticos como les que mencionaba el monitor para controlar la PIC, y también laxantes, porque el estreñimiento es un factor que va a agravar, ¿no?, los síntomas de la hipertensión intracraneal, entonces hay que evitar esto. Y bueno, por último, el manejo de la presión arterial. Esto, en caso de que haya aneurismas que no estén excluidos, si se va a presentar con resangrados, es importante mantener la presión arterial con labetalol o captopril. En el paciente que está el paciente que está internado, si no estoy mal, lo están controlando con labetalol. Y a los aneurismas excluidos, ¿no?, en caso de vasoespasmo, también hay que mantener nosotros los niveles de la presión arterial. Y para esto son drogas vasospásticas, ¿no? Y tenemos el tratamiento quirúrgico, que es bien selectivo, ¿no?, para los tipos de pacientes y donde se va a encontrar la hemorragia. Eso sería todo. Gracias. Ha hecho un buen resumen, señorita. Creo que ha estado bien la charla de los aneurismas. Más, yo quisiera preguntarle, ¿a qué dosis da el Valium? Porque usted ha puesto, présteme esa placa de la penúltima tratamiento, dice.
esta doctor. 15. La siguiente. No, la siguiente donde dice tratamiento. Con la otra. Esta. Yo le pregunto a usted, para sedar a un paciente utiliza diazepam perfecto. ¿A qué dosis y cada cuánto tiempo? 10 miligramos cada 6 horas. Eso estaba en la teoría que dio el doctor. 10 miligramos cada 6 horas se va a morir su paciente con paro respiratorio. ¿Qué tal? Es que eso tienen que conocer. Entonces, hay una dosis del Valium, el diazepam que se da, y hay una en farmacología, yo la dosis letal. Pues averigüen cuál es la antiemético, dice dimenhidrinato endovenoso, fantástico. Ese es el nombre químico, el nombre comercial. ¿Cuál es? ¿Qué dosis va a dar? Este se le da, si no estoy mal, son 50 miligramos cada 8 horas. Y el nombre, lo recuerdo, doctor, era justamente... 50 miligramos, que hasta a mí me está haciendo dudar. El diclofenaco endovenoso, ¿cuánto puede dar máximo total? La idea pasante que usted decía, tienen que manejar los medicamentos. Y ustedes hacen una revisión, Valium, vuelven a revisarla en cuánto puedo dar, qué dosis puedo dar y para qué entidades, tan. ¿Cuál es el peligro si yo llego a esa dosis letal? Entonces ustedes pueden manejar aquello ya, pero sabiendo cuál es la dosis letal, en qué circunstancias. Cada uno de los medicamentos, difenhidrinato, por ejemplo, para cualquier alergia la necesita, no necesariamente para sedar al paciente como está autorizándose. Necesitan para una alergia endovenosa y tienen eso, tienen que saber cuándo dar. Hay medicamentos que tienen que manejar y de memoria. Y es hora de que lo hagan. Vamos a continuar al tal, nos pisa el tiempo, los veo en media hora en el Hospital Viedma. ¿Sí? Estoy bien, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.